Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre, en su casa, por las pantallas de Canal 30 Loncomilla, que llega hasta ustedes por cortesía de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule, en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Puede participar con nosotros, sugerirnos temas de interés en nuestros canales de comunicación que usted bien conoce. El teléfono 73-256-1630, 73-256-1630. También a través del WhatsApp, más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, o escribiéndonos en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial o visitando nuestra página web www.canal30.cl. La llegada del mes de noviembre ha estado marcada por un fenómeno que ha sido advertido, que nosotros anticipamos como nadie nunca lo hizo en el año 2007, cuando fuimos testigos de una cencellada que pudo haberse confundido con una nevazón que afectó a Talca en agosto de ese año y que posteriormente se tradujo en un déficit hídrico y escasez que se prolonga por 15 años. Un panorama que es bastante aciago y desalentador y que se exacerba luego de las inéditas nevazones que entraron no por la cordillera, sino que por la costa al territorio de la región del Maule, y que han tenido quizás su corolario de mayor notoriedad hace algunos días con los violentos incendios de carácter forestal, más de una decena de focos que en un momento afectaron simultáneamente a buena parte de la región del Maule y que lastimosamente arrasaron con cerca de 3.600 hectáreas de superficie de bosque, vegetación, 4 viviendas, galpones y causaron daños profundos en la localidad de Aguafría, en la precordillera de Molina. Lo comenzamos aquí con especialistas del bomberismo. Esta va a ser una temporada de mucho calor. Lo anticipamos en su momento también con el académico y también investigador del Centro de Investigación y Agroclimatología en Riego y Transferencia Tecnológica CITRA de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, a quien le agradezco enormemente el tiempo y la gentileza que se ha dado por aceptar esta comunicación con nuestro programa El 30 te ayuda. Profesor González, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, José Miguel. Gracias por la invitación a Canal 30, ¿no?, para hablar de estos temas. Sin duda, lo hemos conversado prácticamente desde el primer momento. Aún recuerdo, y perdone que lo personalice y también a nuestros televidentes, un diálogo que sostuvimos cuando nos fuimos enfrentados a un fenómeno de sequía que afectaba a la localidad de Marimaura, en la ribera poniente del río Loncomilla. ¿Cómo era posible que una localidad que estaba a unos cuantos metros del afluente no tuviese agua para el consumo humano? Y finalmente usted anticipaba en esa oportunidad de que iba a ser una consecuencia de lo que hoy ya conocemos como cambio climático. Hay muchas deudas en el camino y evidentemente la situación se ha ido agravando con el paso del tiempo. En este mismo sentido, ¿a qué debemos atenernos? ¿A qué nos tenemos que preparar, profesor? Mira, en realidad, en este momento en Egipto se inicia la conferencia de cambio climático, la número 27, que justamente uno de los objetivos es de qué manera los países en vía de desarrollo o subdesarrollados van a poder enfrentar este cambio climático, ¿no? El clima, como tú bien dices, el clima desde el año 2000 en adelante se ha vuelto extremo. Todas las noticias hablan de grandes inundaciones, grandes olas de calor, grandes incendios todas las noches. Y cuando el clima se vuelve extremo, también se vuelve hostil, agresivo a la humanidad. Y esa agresividad la podemos ver en olas de calor, por ejemplo, en incendios eruptivos, en heladas intensas, de repente nevazones, una semiaridez que se ha ido extendiendo de norte a sur, y obviamente esto hace para la región del Maule tener una vulnerabilidad que tiene dos aspectos que la podemos enfrentar. Una es la sobrevivencia climática, o sea, sobrevivir al clima, ni siquiera adaptarnos, o sea, sobrevivir al clima. Y la otra es lo que yo llamo la sumisión climática, o sea, estar dispuesto a lo que el clima nos pueda entregar o no entregar, sin poder hacer nada a ese respecto. Y obviamente un tercer elemento es la capacidad de resistir, o sea, a resistir estos impactos climáticos. Lo que estamos haciendo nosotros en Chile
es obviamente, dada la alta vulnerabilidad de nuestro país, estamos de alguna manera elevando un poco la capacidad de resistencia a los extremos climáticos. Resistencia que nos va a durar hasta por ahí nomás, porque todo eso requiere recursos. Recursos para enfrentar los incendios forestales, recursos para enfrentar la mega sequía, recursos para que las municipalidades compren camiones aljibe para repartir agua, que también hay que comprarla. Es decir, entonces, ¿cómo ha enfrentado el sistema político esta problemática que se arrastra desde el año 2007 y 2010 se fue ya acelerando? O sea, digamos, lo enfrenta de dos maneras. Uno es la mitigación. Mitigación es cuando tú declaras zona de emergencia agrícola, zona de escasez hídrica, una zona, por un decreto, el cual dura 6 meses, un año, y después hay que renovarlo. Y lo otro es la adaptación. La adaptación es cuando tú políticamente aceptas que la zona central de Chile está en una situación de clima semiárido, que es un punto de no retorno, ¿no? Normalmente en climatología se usa mucho ese término, que cuando se llega a un cierto umbral de temperatura en la Tierra, que es 1,1, se piensa que es 1,5, ¿no? Ahora se está luchando en la COP27 de Egipto para que el planeta no pase el 1,5, porque si lo pasa se vuelve irreversible todos los fenómenos climáticos que actualmente nos están afectando. Yo creo que para los países subdesarrollados como los nuestros, está con 1,1, 1,2, una décima más, ya se torna irreversible. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta semiaridez dejando atrás el clima mediterráneo de 4 estaciones de lluvias en invierno que conocimos en los años 40, los años 50, hasta los años 80? Bueno, para eso hay que tener decisiones políticas para enfrentar ese tema y también recursos. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en la COP27? ¿De qué manera los países ricos transfieren 100 millones de dólares anuales a los países en desarrollo o subdesarrollados para que puedan mitigar estos impactos que se suponen son culpa de los países desarrollados por haber contaminado el planeta, no de nosotros? Entonces, es una especie de indemnización, ¿no?, para enfrentar en mejor forma estos extremos climáticos que ningún país de Sudamérica ni Chile tiene los recursos para hacerlo. Entonces, los países desarrollados están un poco reticentes a esto, porque, bueno, va a haber una negociación que se va a demorar unos 3 años para que transfieran recursos, porque ningún país de Sudamérica tiene los recursos para enfrentar los extremos actuales y los que vienen. Entonces están un poco reticentes porque de alguna manera están asumiendo la culpa de que ellos fueron los grandes transgresores de la contaminación, y obviamente nosotros como países subdesarrollados estamos recibiendo estos impactos, y es una forma de indemnizar. Entonces, al indemnizar, los países subdesarrollados pueden llevar a juicio a los países en desarrollo si es que ellos aceptan que tienen que pagar. Entonces ahí va a haber una negociación muy compleja que va a durar bastante tiempo. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Bueno, la capacidad de resistencia de cada región, de cada ciudad, de cada comuna, frente a estos extremos climáticos, que ya en el caso de la región del Maule, hemos tenido, por ejemplo, en el año 2017, 44 grados de temperatura máxima en enero en Cauquenes. En Chillán se ha llegado a 41 grados, también en 2017, 2019, Chillán volvió a tener 40 grados, Talca ha llegado a los 39 grados en 2017, y ahora, el 1 de noviembre, Talca marcó casi 38 grados, cosa que en 100 años nunca había llegado. Entonces, todas estas cosas que son extremos y que pocas veces son pronosticables, nos deja, y volviendo al principio, a nosotros, a San Javier, a Villalegre, a toda la región del Maule, es lo que yo llamo esta sobrevivencia climática. ¿Qué capacidad de resistencia vamos a tener? Yo creo que va a depender mucho de cómo el sistema político regional adopte las medidas para mitigar de alguna manera, pero también para adaptar a la región frente a este tema, ¿no? Y ahí hay una tardanza, ¿no? Hay una tardanza en general. El Estado chileno ha sido bastante, de alguna manera, no ha tenido el sentido de urgencia para generar las leyes necesarias para adaptar al país. Entonces, esto es lo que tú ves ahora, estos incendios forestales, esta mega sequía,
el secano costero, como en Iriví, los Huertemaos, los Sausal, que están con cambio en aljibe, esto se va a seguir profundizando. Entonces, el tema es que si tú haces leyes o creas decretos o estableces adaptaciones o estrategias financiadas para generar una adaptación, estamos colocando terraplenes para ir saliendo de este hoyo. Ahora, si no lo hacemos, vamos a seguir cavando hacia abajo y no vamos a seguir hundiendo, que es lo que actualmente sucede. Y no solamente en Latinoamérica, sino que en gran parte del planeta. Entonces, la disyuntiva, y por eso es importante la COP27 que está haciéndose en Egipto, es cómo los países desarrollados van a otorgar recursos, por ejemplo, para que Chile tenga más camiones aljibe y también tenga una flota de aviones propia para enfrentar los incendios forestales, que tenga acceso a imágenes satelitales de alta resolución para atacar el incendio cuando se inicia y no cuando ya es explosivo, para capacitar mejor a las brigadas técnicamente, usar drones. Es decir, es un problema tan grande que se nos vino encima por no haber previsto esto, porque esto empezó el año 2000 en adelante. Nosotros tenemos estudios de los años 90 que anunciaban esta caída pluviométrica, esta desertificación, este cambio climático, pero lamentablemente nosotros estamos en manos para solucionar este problema del sistema político. El sistema político tiene de alguna manera urgencias distintas a la ciencia, ¿no? En este momento en Chile se está discutiendo el tema de la previsión, del tema de la nueva constitución, que son importantes, ¿no? El tema de la parte económica, que está crítica, es decir, incluso en la encuesta del día de ayer, creo, la gente no habló del cambio climático, habló de la delincuencia, del alza del costo de la vida, del tema de la constitución, etc. Entonces, estamos metidos en un tema que este año, por las altas temperaturas que vamos a tener, hay un área muy cálida en la región del Maule, que es Talca, Cauquenes, Parral, Chillán. En esa área fácilmente se va a llegar a los 39 grados en caso de Talca y a los 40 grados en estas tres ciudades. Entonces, eso te crea una pérdida de agua, déficit hídrico, desde los cultivos altísimos. O sea, tú pierdes diariamente 60, 70 metros cúbicos por hectárea, de lo cual el arrocero, el chiguero, el maicero tiene que reponer y va al embalse. El embalse dice, no, en realidad tenemos un 80% de agua, así que tenemos que repartirnos lo que haya. ¿Te fijas? Y si no hay agua, no se puede generar biomasa dentro del cultivo, que finalmente se transforma en grano y en comida. Entonces yo veo una especie de sonambulismo político en Chile frente a este tema, ¿no? Y la prensa, la prensa favorablemente, y esto yo admiro mucho, ha sido un gran comunicador de estos cambios climáticos y genera de alguna manera una presión sobre el medio político para que se tome en cuenta. Es un tema que evidentemente nos interesa abordar para ponerlo en la mesa de discusión de las familias, de los vecinos, de las comunidades que pueden verse o ya se están viendo afectadas. Evidentemente, profesor, es conmovedor ver un ejemplo muy cercano. A menos de media hora del centro de la comuna de San Javier, hay comunidades que en pleno verano no tienen agua para la subsistencia y dependen de un camión aljibe, el cual reparte este vital elemento algunas veces, algunos días a la semana. ¿Qué duda cabe? Somos hijos del rigor y hasta que no salga agua de las llaves de las casas en las zonas urbanas no se va a tomar el suficiente peso a esta situación que es evidentemente catastrófica y que ha sido anunciada hace ya muchísimos años. Sin embargo, ¿estamos a tiempo de frenar sus consecuencias o estamos ya en un punto sin retorno? No, es decir, nosotros no estamos en consecuencia en este momento, y así lo ha dicho el panel de cambio climático, justamente ahora en Egipto. Nosotros tuvimos la oportunidad de frenar esto, de reducir este impacto en los años 90, cuando esto estaba recién iniciando, cuando todavía no empezó la mega sequía que empezó en 2007. Pero lamentablemente, tanto a nivel regional como a nivel nacional, no se tomaron las medidas necesarias. Te estoy hablando de las medidas políticas, que son las que tienen que tomar las medidas. Incluso la COP27 es una conferencia política, no es una conferencia científica. La conferencia de cambio climático en Egipto van todos los presidentes, los primeros ministros, los delegados para negociar
reducciones y comprometerse a reducir la contaminación para que la temperatura de la Tierra baje. No, ellos reciben insumos nomás de paper y de artículos de los científicos para que vean cómo está el problema mundial, que está muy crítico. Entonces, como no se hizo nada, o se hizo muy poco, el cambio climático siguió acelerando. Entonces se empezó a acelerar a partir de 2010 en adelante, en que las temperaturas extremas del verano han ido aumentando considerablemente, es decir, están subiendo las temperaturas extremas de verano y la lluvia está descendiendo, o sea, se está produciendo una especie de abanico que se está abriendo hacia el futuro. Menos agua de invierno, mucho calor entre diciembre y marzo. Entonces nosotros, como te digo, lo único que nos queda es una capacidad de resistencia, que es lo último que puede hacer una sociedad frente al clima, del cual no puede hacer nada, porque el clima no podemos intervenir en él. Y esa capacidad de resistencia, ¿quién la paga? Lo que tú dices, la paga la gente del secano costero, los agricultores, la gente modesta, la gente que no tiene recursos. Porque los grandes agricultores, los grandes viñas tienen riego por goteo, riego por aspersión, trabajan con agricultura de precisión, etcétera, están bien. Pero la gente que no tiene ese acceso y debe ser cubierta por el Estado chileno, por el gobierno, obviamente está sufriendo las consecuencias, desde Valparaíso Interior, en que la gente ahí está prácticamente ya sin agricultura, hasta el secano costero acá de la región del Maule, como bien tú dices, que ya llevamos más de 10 años con camión aljibe, y como esto va a durar por lo menos los próximos 100 años, yo no me imagino que vamos a estar 100 años con camión aljibe en la zona central de Chile, ¿no? Por lo cual yo creo que hay una urgencia en este momento, porque el cambio climático ya nos sobrepasó. Nos sobrepasó. Y ahora vamos a tener que correr a la par con el cambio climático, y es muy difícil ir tomando decisiones cuando el cambio climático va delante tuyo, ¿no? Y eso se generan pérdidas. Imagínate cuántas hectáreas han perdido por incendios forestales, el año 2017, todo el secano costero sufrió un impacto ecológico fuerte, y Chile no estaba preparado. Acuérdate que hasta un particular trajo un avión para poder, combatir. Entonces, yo leyendo, ¿no es cierto?, lo que dicen nuestros estudios y lo que se plantea a nivel mundial y lo que se está discutiendo en la COP27, es bastante crítico el tema, ¿no? Es bastante crítico a nivel mundial. Y lamentablemente no hay una voluntad general política de adaptarse, porque tú tienes que adaptarte a esta realidad. Si no te adaptas, vas a sufrir pérdida. O sea, no podemos seguir consumiendo el agua que consumíamos hace 50 años atrás, o hace 20 años atrás. Tenemos que, de alguna manera, buscar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? La tecnología. La tecnología es la gran vacuna para esta epidemia. Y la tecnología, de alguna manera, lleva a, por ejemplo, las desaladoras de agua de mar, que tenemos muchas en la costa, podemos hacerlo. Hacer un mapa hidrogeológico de la zona central de Chile para detectar las napas subterráneas y de qué manera están haciéndolo y de qué manera lo están haciendo. Agua subterránea, que es un pozo, digamos, un embalse que tenemos bajo el agua y que es muy rico y hay que explotarlo en forma racional. Mira, yo estudié en Israel, y en Israel todas las municipalidades, todos los hoteles tenían recicladoras de agua, o sea, reciclaban el agua gris y servía y la ocupaban, y podían incluso cargar el pasto. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros vamos a tener muy críticos si no usamos las tecnologías adecuadas. O sea, la tecnología acá necesita un impacto, y por eso te decía, el cambio climático, los países desarrollados, los países ricos, pueden de alguna manera ayudarnos generando los recursos, ¿no? Se plantean $100 billones en la primera etapa, pero los países desarrollados son reacios a prestarnos plata, y sin plata no podemos hacer tecnología. Entonces ahí está la gran negociación de la COP27, porque los países dicen no, nosotros no tenemos culpa, no vamos a indemnizar a nadie. Obviamente ahí el problema se vuelve bastante crítico. Después de las nevazones de invierno, recuerdo que conversamos esta materia, profesor González.
y la proyección indicaba que íbamos a tener temperaturas muy altas durante la temporada estival. Ya comenzó el 1 de noviembre con 38, 39 grados a la sombra en Talca. Proyección de llegar a superar los 40 grados Celsius en zonas como Parral y Cauquenes, incluso en la propia Talca o bien en Chillán, en la región del Ñuble. Es posible que tengamos que acostumbrarnos a temporadas estivales mucho más extensas, mucho más extremas, más secas, y los inviernos también un tanto más acotados, secos y con nevazones poco habituales para quienes estuvimos acostumbrados a crecer en donde vivimos, a ver que quizás para el próximo invierno haya otra vez una nevazón en Talca, una nevazón en San Javier, una nevazón en Villalegre, una nevazón en Peyúgue, por ejemplo. ¿Podrá ser parte de esto del fenómeno ya más habitual? ¿Tenemos que empezar a acostumbrarnos a lo que viene? Claro, lo que pasa es que cuando el clima se altera, el clima se vuelve aleatorio. O sea, tú no puedes estimar. Por ejemplo, en el siglo XX, en los años 50, los años 80, tú sabías que en invierno iba a llover de mayo hasta agosto, que iba a haber temporales. Eso se tenía como presupuestado. Se sabía que en 10 años, 1 o 2 años iban a ser de sequía, pero después se iba a volver a la normalidad. Eso incluso hasta los diarios, si tú revisas los diarios del siglo XX, muy pocas noticias del clima. Pero cuando el clima, digamos, la humanidad interviene en el clima, eleva su temperatura por la contaminación, el clima se vuelve extremo, o sea, empieza a oscilar y se vuelve errático. Y esto errático puede generar, por ejemplo, temperaturas, como en el caso de Cauquenes, Chillán, de 40 grados. Después, en un invierno pueden haber una nevazón, puede haber una aluvión en pleno verano, con lluvia intensísima, etcétera. O sea, el clima se vuelve totalmente errático. Y al ser errático, se vuelve de alguna manera dañino porque tú no lo puedes controlar, ¿no? No puedes controlar el tema de dónde va a surgir el problema y qué intensidad va a tener. Entonces, no es raro que tengamos, en los siguientes años, tengamos lo que tú dices, de repente, temperaturas extremas, ¿no? De 39, 40 grados, que tengamos de repente una gran nevada, ¿no? Un gran frío en invierno, porque el clima extremo lo único que genera es daño. Además que al ser imprevisible, al ser un clima aleatorio, todos esos extremos te generan solamente daño. O sea, un clima extremo como el que hemos estado teniendo el año 2007 en adelante, lo único que genera es daño, porque tú ves en la televisión, en los últimos 10 años, por ejemplo, las noticias que dan climáticas, todas son de daño. No hay ninguna noticia climática que hable de un beneficio, que se diga, en el día de hoy el clima ha vuelto a la normalidad, en el día de hoy la temperatura de la Tierra bajó en 2 décimas, en el día de hoy se apaciguaron, ¿no es cierto?, la desertificación. Todo lo que tú ves en televisión son daños, inundaciones extremas, sequía extrema, incendios forestales, como el caso de Portugal, el caso de Europa. En el Reino Unido, 40 grados, 300, 400 personas mueren de calor en Europa. Entonces, estamos metidos en un problema muy, muy extremo, que ya, digamos, la única manera que tenemos, como te decía yo, es una capacidad de resistir lo que puedan, los países que puedan, y obviamente usar la tecnología para adaptarnos a esta realidad. Y esa tecnología cuesta dinero, y por eso se está pidiendo en esta conferencia de cambio climático en Egipto que los países desarrollados pongan una cuota de plata para que no surja lo que yo llamo las migraciones climáticas. Mucha gente se va a tener que ir de África por la hambruna, mucha gente se va a tener que ir de Centroamérica por la lluvia intensa, por los huracanes, y eso genera un problema geopolítico. Entonces, yo veo a nivel mundial una irresponsabilidad política frente a este tema. O sea, aquí está un poco sálvese quien pueda, y si nosotros tenemos plata del hemisferio norte, nos vamos a tener mejor adaptación, y ustedes, el hemisferio sur, países en desarrollo, verán cómo se salvan, ¿no? O logran esta resistencia. Entonces, vamos a ver muchas sorpresas climáticas que ya la hemos visto, pero la vamos a ir viendo en profundidad el 2023, 2024, y lo que pasa que a veces nos empezamos a acostumbrar, o sea, la anormalidad la empezamos a tomar como normalidad, y ese es el peligro, porque esto es anormal y no nos podemos acostumbrar a la normalidad, porque todo eso trae daño.
Generalmente al momento de proyectar los escenarios agroclimatológicos por este lado del mundo, uno toma como referencia lo sucedido en la misma temporada, pero del hemisferio norte. Vimos intenso calor, situación de devastación, sequía y hambruna en el extremo norte y sobre todo en países de Europa. Eso podría llegar a suceder, por ejemplo, para la temporada estival que se avecina. ¿Lo estamos comenzando a notar ya, don Patricio? Claro, yo creo que, como te digo, hay una zona que que es la más afectada por el cambio climático, que es la zona que va entre Valparaíso Interior hasta Chillán. Esa es el área que está siendo más afectada. Y esto va a ir avanzando hasta Puerto Montt. Entonces, en esa área, obviamente podemos tener temperaturas muy altas, 38, 39, quizás en caso Cauquenes, que es una zona muy cálida, cerca de los 40 grados, igual que Chillán, y obviamente escasez hídrica, que es el principal problema para la agricultura, la escasez hídrica. Ninguno de los embalses en Chile, salvo Huichileo y Digua, se llenaron. La laguna del Maule, que tiene 1.400 millones de metros cúbicos, está apenas con un 20% de agua. Con un 20% de agua hace más de 10 años, que no pasa el 20%. Entonces, tú puedes decir que muchas lagunas se han ido secando, ¿no? De hecho. Pero eso parecería ser que no impacta a la comunidad política regional, nacional en Chile, porque lamentablemente, de alguna manera, las decisiones de protección de un país corren por los gobiernos que están ahí, por eso se les elige, para protegerlos de las amenazas. Amenazas que pueden ser internas o externas. En este caso, esto es una amenaza externa que nos llega desde afuera y que puede cobrar vidas, que puede cobrar recursos, reducir la capacidad alimentaria, y eso obviamente hay soluciones tecnológicas, pero aún no se ha invertido en ese tema de hacer cosas ya, más allá de los diagnósticos, que se hacen muchos diagnósticos, tenemos bibliotecas completas de diagnósticos, pero pasar ya a la realidad, a comprometer y a trabajar, eso es un tema que está pendiente en nuestra región. Entonces, obviamente que vamos a llegar a un momento, como lo han dicho todos los informes del panel de cambio climático, en los cuales vamos a empezar a ver problemas que ya van a ser más indisolubles como los actuales, como las migraciones, la escasez de alimentos, la escasez hídrica, que el principal problema que tiene Chile. Chile ha ido perdiendo cada decenio, ha ido perdiendo 100, 200 milímetros de agua, y lo mismo pasa con la nieve, ¿no? Entonces, lo único que queda es que las decisiones políticas aquí sean ahora, ¿no? Porque este es un problema de ayer, ¿no? Cuando se habla de cambio climático uno piensa que esto va a venir en el futuro. El cambio climático empezó el año 2000 en adelante, o sea, estamos más de 20 años sumergidos en él, y se ha hecho bastante poco, ¿no? Frente al tema de adaptarse. Se han hecho mitigaciones, obviamente, mitigaciones de ayuda, pero temporales, pero adaptarse para poder vivir en un clima semiárido sin tener pérdidas o las mínimas, es un problema pendiente que se va a ir agravando en la medida que nos retrasemos, ¿no? Esa es la gran incógnita que tenemos. ¿Qué sirve más, profesor González? ¿Bañarse en 3 minutos, como en algún momento propuso alguna ministra de Medio Ambiente hace algunos años, o en su defecto verificar el uso de agua en muchos territorios, como ocurre, por ejemplo, en la zona de Petorca, en la región de Valparaíso, donde el recurso hídrico es escaso porque se va en emprendimientos forestales o en plantaciones de paltas? ¿A qué punto de equilibrio tenemos que llegar para evitar que la gente pierda el acceso al vital elemento? Bueno, en realidad nosotros tenemos que, o sea, todas estas medidas mitigadoras respecto a la ducha y todas esas cosas, o regar el pasto, sacar el pasto, eso sirve de muy poco, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una gestión hídrica integral de todas las cuencas, de las 101 cuencas que existen en Chile, hacer una gestión hídrica integral para hacer un reparto de esta agua a nivel agrícola o a nivel también de agua potable, en forma equilibrada. Una gestión de cada cuenca, el Mataquito, el Maule, que se yo, Putacán, Loncomilla, todas las cuencas pequeñas y grandes. Para eso hay que tener, obviamente, una estrategia, hacer un plan
regional de cambio climático, y ese plan regional tiene que tener estrategias financiadas de corto, mediano y largo plazo. Y eso tiene que ser consensuado tanto con el mundo político regional como el mundo científico. O sea, unirse los dos para que uno plantee cuáles son los escenarios, lo que estamos hablando ahora, cuáles son los escenarios futuros, para que el mundo político vaya viendo cuáles son las prioridades que hay que hacer. Entonces, de esa manera es la única forma de poder hacerlo. Digamos, ahora, esta inequidad hídrica que se ha dicho respecto a que algunas personas tienen más acceso al agua que otras, como el caso, ¿no es cierto?, de Petorca, el caso de los palteros. El problema es que en Chile las leyes que se hacen para acceder al agua, o sea, para que tú tengas acceso, ¿no es cierto?, a los derechos de agua, como se llaman, que se compran los derechos y a una zona a perpetuidad. Si tú tienes un campo, tienes que tener agua, si no, ¿para qué tienes campo? Tienes que tener derechos de agua de un determinado río. Esos derechos se compran y todo está regulado por ley. O sea, aquí nadie está usufructuando más o menos de lo que la ley permite. Ahora, si esto se ha ido hacia un lado y otras personas han quedado sin el recurso hídrico, es porque las leyes están mal hechas. O sea, en Chile tenemos costumbre de hacer leyes con algunas falencias, algunos vacíos, de los cuales se aprovechan a veces para acceder a derechos de agua de todo un caudal y dejar a otras personas sin agua. Y eso obviamente hay que mejorarlo. O sea, aquí están los legisladores que deben tener hacer leyes que permitan que el acceso sea equitativo, tanto para agua potable como para agricultura. Y no permitir, por ejemplo, que muchas personas compran los derechos sin tener campo, sin tener cultivo. Y esos derechos los compran y los subarriendan a otras personas. Entonces se crea todo un mercado del agua que eso tiene que corregirlo la ley. Porque ¿por qué la ley no se ha ido en contra de estas personas, ¿no?, que de alguna manera tienen más acceso al agua? Porque lo han hecho en forma legal. Entonces no es un problema de personas, es un problema de leyes. Que las leyes de los parlamentarios, cuando la hagan bastante bien, sin letras chicas y sin ningún tipo de interpretación que se preste a irregularidades. El Código de Agua algo ha hecho, bastante ha hecho respecto a este tema, pero falta todavía mucho para llegar a un reparto equitativo del agua, que es un tema legal muy, muy complejo en Chile. Profesor González, ¿se ha visto algún ánimo, por ejemplo, por parte de la delegación presidencial de la región del Maule o, en su defecto, del gobierno regional para abordar esta materia y comenzar a tomarse más en serio este asunto de la escasez hídrica y del cambio climático? ¿O todavía no hay un input que dé cuenta de un trabajo mucho más exhaustivo, mucho más profundo para atender esta situación y evitar que, por ejemplo, para el próximo verano, Vichuquén se quede sin agua durante el trasnoche o escasee el acceso al recurso hídrico en Iribilo, Huerta de Maule y otras localidades, como ya ha pasado en un par de ocasiones? Mira, no sé, en realidad yo tengo entendido que se creó hace unos meses atrás una mesa de cambio climático, ¿no?, a través de la gobernación. Una mesa de cambio climático hace, no sé, unos 8 años atrás se creó otra mesa de cambio climático cuando estaban los intendentes. Se creó otra mesa de cambio climático, pero más allá no sé cuál es la estrategia, o si hay un plan regional de cambio climático, o si hay un proyecto. No, ahí yo no podría decirte, porque en realidad no conozco cuáles son las políticas. Sé que hay planes, que los decretos de escasez hídrica y los decretos de emergencia agrícola, que vienen de muchos años atrás, son los que el instrumento más se utiliza en la actualidad para ayudar a los agricultores, ¿no? Con forraje, qué sé yo, con camino aljibe, etcétera. Pero más allá de que haya una estrategia frente al tema, no sé, seguramente estarán haciendo esta mesa de cambio climático que se hizo unos meses atrás, pero más allá no sé si hay un plan regional de cambio climático o cómo se van a enfrentar estos extremos climáticos que ya lo hemos tenido,
y que obviamente van a seguir habiendo este verano, ¿no? Este verano y no sabemos incluso cómo viene el próximo invierno. Lo más probable es que el próximo invierno tengamos un déficit también de precipitaciones, porque el origen de este cambio climático, de estas olas de calor y de estas mega sequías, no están en Chile. Esto es un efecto global. Chile solamente está sufriendo las consecuencias de un cambio climático global, no de un calentamiento global, que si sigue subiendo vamos a seguir teniendo olas de calor y seguir teniendo mega sequías, y la única manera es reducir la temperatura en la Tierra de 1,1 a bajarla a 1 o a 0,9 décimas o bajarla a 0,5. Ese sería el ideal, porque así el clima se autorregula y los extremos empiezan a ceder. Pero hemos visto que la temperatura de la Tierra sigue subiendo, y frente a eso no hay posibilidades de que volvamos a tener grandes lluvias, grandes nevazones, grandes temporales, y lo más probable es que este verano también que tengamos temperaturas extremadamente elevadas y olas de calor bastante intensas, sobre todo entre enero y febrero, ¿no? Que son los meses más riesgosos desde el punto de vista térmico acá en la región. Profesor González, bueno, sabemos que en materia política hay buenas intenciones, pero que hasta ahora no se han concretado en algo más tangible. Pero en lo que respecta al común de los habitantes de Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Hierbabuena y Linares, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo se tiene que preparar para lo que se avecina? Dentro de lo que se puede hacer cualquier hijo de vecino. Bueno, yo creo que como este es un problema mundial, cada región y cada comuna tiene que hacer un cuidado del agua, que es lo fundamental, ¿no? La parte térmica es poco lo que podemos hacer, ¿no? Poco lo que podemos hacer, más allá de protegernos de los golpes de sol, que son muy dañinos, sobre todo la gente mayor, cuidar el agua, ¿no? Cuidar el agua en el sentido de no desperdiciar en riegos que son por tendido, por surco, que se desperdicia mucha agua. La gente tampoco debe pensar que mientras sale agua por la llave está asegurada el agua, porque eso puede que en algún momento no sea así. De hecho, Santiago ya tiene un protocolo de racionamiento de agua. O sea, está listo para implementarlo en cualquier momento. O sea, Santiago, que tiene 8 millones de habitantes, imagínate que tenga un racionamiento de agua. El gran problema que puede ocurrir, el gran impacto en los hoteles, en los restaurantes, en el turismo, en las mismas personas. Pero ya tiene del año pasado, que tiene o de este año, ¿no? Desde el principio de este año, mediados de este año, ya tenía un protocolo de racionamiento de agua. Entonces, como te digo, la única solución es que cuidemos el agua. Afortunadamente, gran parte del agua potable en la región del Maule viene de agua subterránea. Y ahí obviamente tenemos ahí una defensa bastante alta, porque es un agua subterránea de muy buena calidad y obviamente no hay que sobreexplotarla. Santiago depende del Mapocho y del Maipo fundamentalmente, que son ríos que tienen un estiaje, una caída pero extraordinaria. Entonces hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que aprender a cuidar el agua, y cada uno tiene que abordar este tema en el sentido de que estamos en una crisis climática, de la cual la única posibilidad que tenemos de manejo nuestro es que el recurso hídrico no lo desperdiciemos. Eso, digamos, cada uno lo puede hacer en su comunidad, en su casa, en cada provincia, para evitar, obviamente, que llegue un momento en que también nosotros tengamos, ojalá que no, pero podamos tener un protocolo de racionamiento de agua que sería fatal. Pero los próximos 5 años, yo creo que los próximos 3 años, van a ser muy complejos para la zona central de Chile, desde el punto de vista hídrico sobre todo, ¿no? Van a ser extremadamente complejos y no sé cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Cómo lo vamos a enfrentar políticamente el tema, ¿no? Porque la tecnología está, pero la tecnología necesitan tiempo para implementar, necesitan recursos, ¿no? Entonces, por eso te digo que esta COP27 de Egipto va a ser muy importante, porque ahí se va a decidir cuántos recursos, cuánta plata van a estar dispuestos a dar los países desarrollados para que los países en desarrollo como los nuestros puedan de alguna manera tener la capacidad de enfrentar este cambio climático, estos daños climáticos. Se habla, en el último informe del día de hoy de la COP27, se habla de los impactos
irreversibles del cambio climático. Se habla ya que hay impactos irreversibles que van a seguir sucediendo al margen de cualquier decisión que se tome en la COP27, y esos impactos los países en desarrollo como el nuestro son amplificados. No es lo mismo un impacto en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. Entonces es bastante complejo el tema, muy complejo para Chile, y la solución, como tú dices, cada persona tiene que, lo primero que tenemos que hacer es cuidar el agua a nivel regional, cuidar en la manera que sea posible, no desperdiciarla, que somos una zona agrícola, generamos alimentos, trabajo, los embalses no se han llenado, tenemos gran problema en la nieve, entonces estamos en una vulnerabilidad altísima que cualquier extremo puede generar un fenómeno de desastre mayor. Profesor Patricio González, académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de dicha casa de estudios. Muchas gracias por este valioso tiempo que nos ha concedido para abordar este tema coyuntural y que nos afecta, nos atañe a todas y a todos por igual. Gracias por su cortesía con Canal 30. Gracias, José Miguel, y un saludo a todos, y qué importante que los medios de comunicación sigan informando de este tema porque no ha desaparecido. Entonces, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de crear opinión pública y también de presionar por soluciones más oportunas y sobre este tema que es del cual seguramente vamos a seguir hablando durante los meses que quedan. Así que un saludo a ustedes y bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su cortesía con nosotros. Patricio González, académico de la Universidad de Talca, quien dialogaba en nuestro programa El 30 te ayuda acerca de muchísimo interés, como es el caso de cómo cuidar el recurso hídrico y cómo atender las condiciones que actualmente nos impone el cambio climático, uno que llegó para quedarse y se nota. Volvemos. En TV Cable Loncomilla estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solicítalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta de León C, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos, y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios, y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. En TV Cable Loncomilla seguimos preocupados por dar un mejor servicio. Por eso traemos para nuestros abonados un nuevo producto, la lámpara inteligente. ¿Estás en tu trabajo y se te olvidó dejar encendidas las luces de tu hogar? No te preocupes. Gracias a la lámpara inteligente podrás controlar la iluminación de tu hogar, a la vez manejar la intensidad y los colores que tú desees. Este dispositivo se conecta mediante tu señal de Wi-Fi directo a tu celular. No esperes más y ven por tu lámpara inteligente. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. ¿Qué duda cabe, cambiando radicalmente de tema,
vivimos la versión número 33 de la Teletón en 44 años de historia de este Instituto de Rehabilitación Infantil y Juvenil en Chile. Una campaña solidaria que cada año convoca los esfuerzos y el interés de todas y de todos. Más de 37.300 millones de pesos fue la cifra que logró recaudarse en las más de 27 horas de amor, como ha sido calificada desde su primer día esta campaña solidaria. Sin embargo, al momento en el cual don Francisco hace una de las que quizás sea, suponemos, su última aparición frente a esta iniciativa como su principal impulsor, hizo un llamado al gobierno que encabeza el presidente de la República, Gabriel Boric. El primero, que el gobierno cuente con recursos para expandir la edad de atención en el Centro de Rehabilitación Infantil, en todos los institutos de esta fundación existentes en el país. Hoy por hoy es hasta los 21 años, en casos más complejos hasta los 24, extenderla hasta los 28. Pero también hacerse cargo de una condición que quizás no se ha enfrentado de sobremanera, como es el caso del TEA. ¿De qué se trata? Queremos invitarle a ver las siguientes imágenes, el siguiente apoyo audiovisual que nos va a poner en contexto y luego conocer también una respuesta acerca de este llamamiento protagonizado por Mario Kreutzberger. El término autismo es de uso común desde que películas como Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, han visibilizado la existencia del autismo y el número de personas diagnosticadas ha aumentado año con año, pero en realidad, ¿qué sabemos sobre autismo? La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses, o sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera, tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación, que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran. Pero, ¿cuál es la causa del autismo? Sabemos que se debe a desórdenes del desarrollo neurológico. Está asociado con peculiaridades en la anatomía de varias partes del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo muestra menos densidad de células de Purkinje y se muestra actividad reducida en la corteza prefrontal relacionada con la planificación, la personalidad y el comportamiento social, y aumentada en la región ventral occipital relacionada con la reacción a estímulos sensoriales. Lo que no se sabe
sabe es qué origina estos desequilibrios. Numerosos estudios han descartado que tenga que ver con las vacunas. Lo más probable es que tenga su origen en factores genéticos, porque suele ocurrir más en unas familias que en otras, pero también con posible exposición de la madre a ciertas toxinas durante las primeras etapas de la gestación o con problemas de nutrición durante este periodo. Estudios recientes sugieren que en muchos casos la causa son ciertas disfunciones autoinmunes relacionadas con las citoquinas y la inflamación durante el embarazo. Como muchos autistas también tienen problemas de digestión, se ha sugerido que el autismo podría estar relacionado con alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, las bacterias buenas que viven en nuestras tripas, ya que hay una comunicación directa entre nuestras entrañas y la cabeza a través del eje intestino-cerebro. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, ya que se trata de una condición muy compleja. Los comportamientos del espectro autista empiezan a notarse desde pequeños. Hay que estar atentos si el niño o la niña a los 6 meses casi no sonríe y hace muy poco contacto visual. Al año no balbucea y no hace gestos con la mano como saludar o apuntar con el dedo, o responde poco o nada al decirle su nombre. A los 2 años no construye frases de 2 palabras como tengo sed o dame pelota, y solo repite frases que acaba de oír. A cualquier edad, evita mirar a los ojos. Prefiere estar solo de manera persistente. No entiende los sentimientos de los demás. Muestra comportamientos repetitivos como mecerse o dar vueltas. Repite constantemente palabras o frases. Tiene dificultades para hablar o se resiste a cambiar sus rutinas o a que cambien de lugar muebles. Si una persona bajo tu cuidado presenta estas señales, es buena idea llevarla al pediatra o al psicólogo infantil para hacer una evaluación. Aunque el autismo no tiene cura, una intervención temprana ayuda mucho a que el niño o niña autista desarrolle mejores habilidades para su vida. Saber esto no solo puede ayudarnos a identificar y apoyar casos cercanos a nosotros, sino también para ser más empáticos en nuestro diario convivir con otras personas, desde familiares o compañeros de trabajo hasta gente que no conocemos. Algunas situaciones, como viajar en avión, por ejemplo, pueden ser muy estresantes para un niño autista, y es fácil juzgar de berrinchudos a esos niños y a los papás de desconsiderados, sin pensar que pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre hemos tachado de ser el raro o súper introvertido, realmente está haciendo un gran esfuerzo por convivir en circunstancias muy demandantes. Teniendo esto en mente, podemos ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. El presidente de la República, Gabriel Boric, fue uno de los oradores principales durante la obertura del acto Teletón, que comenzó el viernes 4 de noviembre y terminó durante la madrugada del domingo 6, ya con una meta que superaba, por cierto, los 35.200 millones, que era lo que inicialmente se había propuesto la institución para alcanzar los recursos. Se llegó a los 37.300 millones y fracción. Sin embargo, en la oportunidad de la cual hablaba el primer mandatario, afirmó que el Estado está en deuda con la obra solidaria. Dijo, podemos hacer mucho más. Como Estado tenemos que ocuparnos de ese 20% de chilenos y chilenas que tienen el derecho a recorrer todo Chile, de hacerlo más inclusivo los 365 días del año. En esa misma línea, y tras la ceremonia inaugural, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, reafirmó lo dicho por el presidente Gabriel Boric. Hay una deuda que como sociedad tenemos para que esto, como lo hace y dice la Teletón, sea todos los días, señaló el secretario de Estado. Asimismo, el titular de esta cartera se refirió al llamado que hizo Mario Kreutzberger, don Francisco, acerca del trastorno del espectro autista TEA. Queremos pedirle al gobierno que estudie reasignar ciertos dineros que tenemos por ahí para que podamos empezar con el TEA, trastorno del espectro autista, para las primeras edades y atender a los niños hasta los 28 años, explicó el histórico animador de la televisión chilena. Sobre esa materia, el ministro Jackson sostuvo que es importante ver lo que se ha recorrido en estos 44 años, lo que se ha mejorado en la perspectiva en materia de inclusión, que se sigue abriendo otros espacios, por ejemplo el TEA, que es un proyecto que estamos en discusión en el Congreso. En toda la sociedad, cuando nos ponemos de acuerdo con un tema, podemos avanzar más rápido, cerró el secretario de Estado tras su participación en la obertura de la Teletón 2022, tal como recogiese
en sus declaraciones y en entrevista con Radio ADN, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en su noticiero matinal de radio. Sin embargo, evidentemente que hay una deuda pendiente y que tiene que ser observada, cubierta, que es atender al grupo de jóvenes, niños y niñas que eventualmente tengan trastornos del espectro autista, el TEA, a objeto de entregarles también todas las herramientas para un proceso de rehabilitación, mejoramiento o atención que les permita involucrarlos de una forma mucho más efectiva dentro de los institutos que la Fundación Teletón mantiene en 14 de las 16 regiones de nuestro país. Recordemos que el próximo paso con los montos recaudados en la ceremonia que tuvo lugar hace algunos días irán directamente orientados a la implementación de un nuevo instituto en la región de O'Higgins. Y además hay que entender también otra cosa, que la hemos conversado también en diferentes espacios de Canal 30 Loncomilla, como el matinal y los servicios informativos de Voz Regional, el principal noticiero de la cadena, en el sentido de que a partir de ahora la Fundación Teletón tendrá una alianza estratégica con cada uno de los 16 gobiernos regionales existentes en cada una de las regiones de nuestro país. En el caso del Maule, la entidad encabezada por la gobernadora Cristina Bravo, para buscar la asignación de recursos a objeto de mantener estas obras y poder establecer acciones concretas de inversión que permitan aumentar el tamaño de los espacios, ampliar las dependencias y también integrar otro tipo de prestaciones en directo beneficio y ayuda de los niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy se atienden. Son cerca de 1.900 las atenciones que se entregan solamente en el Instituto de la región del Maule, que se encuentra en Talca. Pues bien, así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, conociendo miradas y reflexiones acerca de temas de interés, y algo que nos golpea muy de cerca, tal como lo abordábamos en la primera parte del programa, como es el caso de la escasez de agua y el cambio climático, que evidentemente llegó para quedarse y se nota, pese a que algunos sostienen que es un mero invento, y definitivamente no lo es. Creo que los ejemplos hablan por sí mismos. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en sintonía del canal de la gente. En un ratito más llega Contigo la Tarde y usted puede seguir participando con nosotros al 73-256-1630, 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989. Una salvedad, el teléfono y el WhatsApp los atendemos los días hábiles desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero 24/7 en el facebook.com/canal30oficial o en la www.canal30.cl. Gracias por estar con nosotros, que le vaya bien.